Chava Chalón, quien les habla, el Roe Walter de la Keilah en su presencia. Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se congrega con nosotros cada Shabbat a escuchar un mensaje que el Eterno trae para nuestras vidas. Como siempre, para mí es un agrado poder traer una chispa de luz a su vida, así como esa chispa de luz ha venido a la mía y a cada uno de nosotros. Esperamos en el Eterno que el día de hoy no sea la excepción, en el cual el Eterno, a través de su Ruach HaKodesh, de su espíritu, usted pueda entender el concepto del cual la enseñanza del día de hoy se va a dirigir. Todos desde una perspectiva los que estamos en este camino, hemos comenzado a conocer cosas que antes desconocíamos. Pero el problema que veo muchas veces es que cuando comenzamos a conocer cosas, nos es muy difícil desarraigar enseñanzas preconcebidas, que no digo que sean malas, porque como el doctor, para hacerse doctor, cirujano, un especialista, tiene que ir aprendiendo cada día más, y lógicamente para ser un buen doctor tiene que ir más profundo de lo que es la medicina natural o la medicina en su esencia laica, por decirla de esta manera. Asimismo es la palabra del Eterno. Cuando entramos en este camino van a haber temas que nos vamos a encontrar, y que esos temas nos van a empujar a tratar de sacar pensamientos que ya están en nuestra mente, a tratar de escudriñar. Por eso la palabra dice escudriñar las escrituras. Sí, bogad mar adentro, porque el que boga mar adentro va a encontrar secretos ocultos que hay en ella. Pero si nosotros que entramos en este camino no tenemos ese pensamiento de bueno, ya tengo un conocimiento, pero sanamente quiero conocer algo más acerca de un tema específico. Esta parashá no es la excepción a ese punto. ¿Por qué? Porque estuve hablando con una persona y con mi maestro, hablando de este tema del día de hoy. Pues si usted no lo sabía, yo tengo maestro y tengo pastor, que son mis tutores, en los cuales me siento a hablar con ellos en mis horas de estudio para poder traerles a ustedes un buen alimento, algo bien firme, algo bien fijo. O sea, que lo que vamos a estudiar hoy lo vamos a estudiar desde una perspectiva educativa, no con el propósito de contender con el oyente o con el estudiante, sino de ver qué es lo que verdaderamente el texto nos quiere enseñar, si verdaderamente la idea que tenía antes era la correcta o no era la correcta. Entonces, como en cada escuela, yo creo que todos hemos pasado por escuelas, creo que cuando el maestro nos da una tarea, nosotros tenemos que desarrollar la tarea. El maestro nos da a nosotros la idea, este es el paquete, tú tienes que desarrollarla, entonces ahora está en tus manos comenzar a desarrollar la idea para traerme la idea y así poder aclararla. Esta no es la excepción. Yo no les voy a pedir a ustedes que me traigan el desarrollo de la idea, porque eso está en cada uno de ustedes, de estudiarla, meditarla, entenderla, comprenderla, y si es del Eterno tener una comunión con la enseñanza, entonces pues Baruch Hashem. Si no, educativamente uno se puede sentar, hablar del tema y poderlo profundizar un poquito más. Ahora bien, como a esta parashá, o más bien como hacemos cada Shabbat, nosotros venimos a hablar de Torah, hablamos de lo que representa la Torah para nuestras vidas, pues vamos a lo que es la introducción del día de hoy. Permítame, que esto no está funcionando. La parashá del día de hoy, parashá Vaishlach, envió, está ubicada en el libro de Génesis, Bereshit, capítulo 32, versículo 3, al capítulo 36, versículo 43. La Haftará está en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 7, versículos 12, hasta el capítulo 12, versículo 12. La Brit Hadashah está ubicada en el capítulo, en el libro de Primera de Corintios. Permítame, que yo también quiero poner mis notas al día.
Un momentico. Primera de Corintios, capítulo 5, del versículo 1 al versículo 13. Y también podemos indagar el Apocalipsis o el libro de Revelaciones, capítulo 7, versículos 1 al 12. Como les decía, el concepto de esta parashá, de este estudio del día de hoy, nacen porque, voy a ser honesto, tenía otra idea en el transcurso de la semana mientras que leía y meditaba en la parashá. Pero cuando, lógicamente, yo siempre tengo algo en mi corazón, es que siempre le digo al Eterno Padre, cuando una enseñanza que tú quieras que se dirija, dame la señal, ¿sí? Para no ser yo mismo en mi mentalidad, quiero dar esto, sino que siempre quiero que Él me guíe para poder traer la enseñanza y hacer más bien la voluntad de Él y no la mía. Entonces, esta enseñanza salen de dos cosas. Una, de una conversación, de un punto que se tomó, y otra, lógicamente, de lo que yo aprendo de mi maestro, de mis maestros y de mi tutor. Ahora, vamos a la introducción. Como sabemos, la parashá se llama Vaishlach, envió, refiriéndose al concepto de Shelihut, el envío de un emisario o de un representante. Shelihut viene la palabra Shaliach, que Shaliach es emisario. En el sentido amplio, todos los Shelihut, emisarios del Eterno, que el Eterno coloca, todos los emisarios del Eterno, Él coloca en nuestras almas, en nuestros cuerpos, para que llevemos a cabo una misión aquí en la tierra. O sea, que el Eterno pone siempre en cada uno de nosotros una misión. Y eso es muy claro, eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque el Eterno, cuando nos introduce a través del Mesías a sus caminos, no es para que nosotros seamos solamente oyentes o que creamos en la percepción de que hay un Dios, sino para que me involucre en su creación. Vamos a poner un énfasis en esto. Cuando vemos la creación en el libro de Bereshit, nosotros vemos qué es lo que le dice el Eterno a Adán. Le dice, tú gobernarás todo lo creado. En otras palabras, que el Eterno lo que quiere a través de su enseñanza es que yo me involucre para que yo gobierne lo que me rodea. Entonces, cuando yo gobierno lo que me rodea, voy a ser un sheliach, un emisario. Por eso tú vas a ver que Yeshua, ¿qué hizo antes de mandar a los emisarios? Primero los educó, les enseñó, pero cuando vinieron 70 a dar un buen reporte, porque no era mal reporte, ¿qué fue lo que el Mesías les dijo? Un momentico. No se gocen de que sanan. No se gocen de que los demonios salen. Más bien, ¿qué les dice? Que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Sí, entonces, cuando un sheliach, tiene el concepto de maestro-alumno, el propósito del alumno es llevar el mensaje de su maestro. Por eso nosotros en esta época tenemos que tener muy claro que como estudiantes de nuestro maestro Yeshua, nos está dando a nosotros una tarea para llevar el mensaje del Mesías. Ahora, ¿cuál es el propósito o cuál es la idea? Que si yo quiero que Él sea mi Mesías, Yeshua, el Yeshua hebreo, el Yeshua judío, yo tengo que desarraigar de mi mente todas las ideas preconcebidas greco-romanas en las cuales yo aprendí o muy de pronto estoy aprendiendo. Entonces, ¿cuál es la idea de esta quejilá? De que podamos entender desde la percepción cómo los judíos del primer templo, cómo los judíos del segundo templo, cómo los discípulos veían los mensajes que el Mesías le daba y cómo ellos los podían poner por obra para que el nombre del Eterno fuera glorificado. Cumplir las misbot de la Torá con el poder del Rúa. ¿Cuál era la misión? Cumplir las misbot, los mandamientos de la Torá con el poder del Rúa e influenciar sobre nuestro entorno de manera positiva para que el mundo físico se vuelva un hogar para el Eterno. Ahora, acuérdense que Hashem quiere morar en medio de su pueblo. ¿Por qué Hashem no mora en medio de su pueblo? Porque
Acuérdense, el Bet Hamikdash fue profanado. El cuerpo del hombre está profanado. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Eterno ahora? Comenzar un proceso de limpieza y de purificación para que Él vuelva a morar en medio de su creación, en medio de sus hijos. Punto de esta parashá. Jacob se prepara para el encuentro con Esaú, el ruego de Jacob, los presentes para Esaú, Jacob lucha con el ángel, la violación de Dina, la indignación de sus hermanos, la ejecución de los hombres de Shechem, el Eterno envía a Jacob, a Betel, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, como tenemos personas que están nuevas en este caso, el proceso de las enseñanzas es que todo lo que yo tengo escrito, ustedes lo van a ver. ¿Cuál es el fin de este método que el Eterno me permitió a mí poderlo establecer en esta congregación? Porque pues todo viene de Él. Es que con el fin de que usted y yo, a la par, nuestra mente, nuestro espíritu, comience a sacar ideas y comprender el texto de la mejor manera. Por eso al final, aquí en la congregación, lo que hacemos es que tenemos una reunión, mesa redonda, por decirlo de esta manera. ¿Qué entendiste de la parashá? Y te vas a dar cuenta que al final, lo que tú entendiste, yo no lo entendí. Pero tu colaboración me ayudó a mí para elevar un poco más el conocimiento. Entonces el proceso de más bien el deseo de las enseñanzas que el Eterno me permite dar es que estamos yendo a la par. O sea, yo aquí no tengo nada diferente a lo que ustedes están viendo allá o ustedes en sus casas. Ahorita hablemos de Torah, vamos a leer Génesis 32, 24. Y Jacob se quedó solo, entonces un hombre luchó con él hasta el alba. Y aquí vamos a entrar de lleno. La parashá se va a ir puntualmente, y esto lo voy a decir, si ese varón, a las ideas que se han ido enseñando, que han enseñado, si ese varón o ese ángel que peleó con Jacob, ¿era Yeshua o no era Yeshua? ¿Por qué? Porque eso lo tenemos que aclarar para poder avanzar, ¿no? Mi idea no es contender, vuelvo y repito, pero yo voy a exponer algo que yo en mi corazón sé, y no por vanagloria, ni mucho menos, sino que a través del estudio me doy cuenta de que ese varón no es Yeshua. Pero como estamos en un núcleo y cada uno puede tener una percepción, entonces al final juntaremos las ideas y nosotros entenderemos si era o no era el Mesías. Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener bien claro de que el Mesías dijo que las escrituras hablaban de él. No que él estaba en las escrituras. Que son dos puntos totalmente diferentes. Una cosa es hablar de una persona y otra cosa es que la persona implícitamente esté ahí. ¿Ok? Ahora, vemos que existen varias ideas con respecto a este tema de con quién peleó Jacob. Oseas capítulo 12, versículo 4 dice: en el seno materno suplantó a su hermano y de mayor luchó con Dios. Luchó con el ángel y le pudo. Lloró y le imploró gracia en Betel. Le encontró y allí habló con nosotros. Ahora, ¿cuál es el punto de Oseas? Luchó con el ángel y le pudo. Prevaleció, dicen otras palabras, otras versiones. Ahora bien, pongamos un precedente aquí. Yeshua y los apóstoles dicen que las escrituras del Mesías, que las escrituras hablan del Mesías, y también el mismo Yeshua decía donde la escritura habla de él. O sea que en el pensamiento mesiánico de Yeshua, el mismo Yeshua está diciendo las escrituras hablan de mí, pero también les voy a decir donde ellas hablan de mí. Lucas 24, 27 dice: y empezando por Moisés y continuando por los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las escrituras. Aquí el Mesías está diciendo que les va a explicar dónde la escritura habla de él. Juan 5:39. Vosotros investigáis las escrituras
ya que creéis tener en ellas vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es el precedente? El precedente es que Yeshua mismo sabía de que tanto la Torá como los profetas estaban enseñando al Mesías. ¿Ok? Sabemos que muchos dicen que este ángel que peleó con Jacob era el Mashiach. En el sentido simple dice esto. La palabra Ish, hombre, desde esa palabra Ish es donde comienzan a sacar las interpretaciones de que él era el Mesías. ¿Por qué? Porque Ish es hombre, entonces comienza a salir la idea de la palabra Ish y comienzan a sacarla como una persona decía, es que Yeshua y el Padre es el mismo y se lo voy a explicar. La mente y el cuerpo. Entonces le preguntaron, pero dígame en el sentido de la Torah, en el sentido de Elohim, en el sentido de Davar. No, yo te voy a explicar de esta manera. La mente y el cuerpo. La mente piensa algo y el cuerpo lo hace. Asimismo es el Mesías, pero están en el mismo cuerpo. La idea es totalmente errónea. ¿Por qué? Porque no podemos llevar esa percepción simplista a entender una cosa tan grande y un precedente tan grande de lo que representa el Mesías y de lo que representa el Padre. Porque si yo le digo lo que yo pienso es como si fuera el Mesías y mi cuerpo es como si fuera el Eterno, entonces estoy hablando de una unicidad muy incorpórea que no tiene sentido lo que dice la palabra. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que muchas interpretaciones surgen de personas que desconocen el pueblo que conoce el libro y comienzan a interpretar a su manera de lo que dice el texto. Tengamos este precedente o esto presente. Las escrituras hablan del Mashiach, pero no es que cuando se vea un personaje en la palabra, ese es el Mesías. O sea, la escritura va a hablar del Mesías, pero no podemos poner el precedente de que cada vez que vemos algo particular, ahí está el Mesías. ¿Qué quiere decir esto? Habla del Mashiach o apunta a la idea del Mashiach, no que es el Mashiach. Vamos a explicar. Muchos a los que no les gusta la literatura judía podrán decir que los ortodoxos nunca van a querer admitir que ese es Yeshua. Por eso hay esa batalla entre el judaísmo y el mesianismo. Miremos lo que dice Juan para poder ver qué es lo que dicen los judíos. En Juan capítulo 1, versículo 38 dice, Yeshua se volvió y al ver que le seguían les dice, ¿qué buscáis? Ellos le respondieron, Rabí, que quiere decir ¿qué? Maestro, ¿dónde vives? Le respondió, vení y lo veréis. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Era más o menos la hora 10:00. Andrés, el hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Yeshua. Este se encuentra primeramente con su hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías o Mashiach. O sea, aquí vemos de que el pueblo de Israel está en una búsqueda de un Mesías, porque sabemos por la historia de que Israel está en una etapa en la cual Roma lo tiene gobernado, donde la estructura religiosa, política y económica está regida por Roma. O sea, que Israel está sumergido bajo el poder de un dictador. O sea, que no tiene todo el poder. Ahora, ¿por qué los rabinos, cuando van al capítulo 1, vamos a entender esto, lo que está diciendo Juan, y vamos a entender, y vamos a ver qué es lo que dicen los rabinos del capítulo 1 del libro de Bereshit? ¿Por qué los rabinos cuando van al capítulo 1 de Génesis, que dicen que el espíritu de Elohim andaba sobre la tierra, ellos dicen, sin ningún problema, este es el Mesías? Eso dicen. Este es el espíritu del Mesías.
Poquito contradictorio, ¿ah? Vamos a ver. Porque esto se llama investigación literaria. Esto nos lleva a otra pregunta. ¿Por qué los sabios de Israel cuando interpretan Génesis capítulo 1 dicen que el espíritu del rey Mesías, ¿por qué van a ocultar que el que peleó con Jacob, ¿por qué? ¿Cuál es la intención de ocultar de que el que peleó con Jacob era el Mesías? Si en Bereshit capítulo 1 dice que ese es el espíritu del Mashiach, pero cuando la pelea de Jacob dice no, es el espíritu de Esaú. Eso, los que han leído el Midrash van a entender de que ellos dicen eso, que ese no es el Mesías, sino que es el espíritu de Esaú. ¿Cierto así? La respuesta sería, no tiene sentido. ¿Cierto o no? Porque si allá dicen que es el Mesías, y ese mismo espíritu, y ese mismo ángel o espíritu, está peleando con Jacob, pero ese es el espíritu de Esaú, ¿cuál es? No hay sentido en lo que pareciera que ellos están dando una interpretación. ¿No sería más fácil para ellos decir que el espíritu del capítulo 1 de Génesis es el Mashiach y el que peleó con Jacob es el Mashiach? Eso sería lo más normal, porque cuando vas a la interpretación literaria paso a paso, no se pueden contradecir una de la otra. Por eso Yeshua no contradecía su pensamiento, yo soy el Hijo, el enviado del Elohim viviente. Él no iba a contradecir el pensamiento en el cual el Padre, o lo que el Padre ya le había puesto. Porque si tú ves los textos del Mesías, nunca se puso como Padre. Entonces, vamos a comprender las ideas. Si el texto literario judío de la antigüedad entiende, porque esto que les estoy diciendo son pensamientos rabínicos muy antiguos. Si estos rabinos entendían desde esa percepción que uno era el espíritu y que otro no era, ¿por qué batallamos con lo que dice el Mesías? ¿Por qué? Porque hay una idea o una enseñanza preconcebida en la mente donde nosotros, cuando salimos de lo natural para entrar a lo espiritual, batallan las ideas naturales con las espirituales. Por eso Pablo decía de que nosotros nos tenemos que revestir para poder entender qué es revestirse. Yo tengo que salir de un cuerpo corpóreo natural a envolverme en un cuerpo corpóreo espiritual. Si yo no salgo en esas dos fases de mi vida, yo voy a seguir dando vueltas o le voy a seguir dando vueltas al texto. Ahora, ¿qué dicen los sabios sobre el que peleó con Jacob? Que era el ángel de Esaú. Ya lo vimos. Hay un comentario de una de las parashá donde los sabios se preguntan, que es la parashá donde Moisés sube a recibir las tablas en el monte Sinaí. Y entonces ellos comienzan a levantar el becerro de oro y todo lo demás. Y se hacen esta pregunta acerca de la parashá. ¿Acaso Moshe no se dio cuenta o no tenía la capacidad de discernir que estos hombres tenían maldad en su corazón? Interesante. Porque aquí estamos hablando de discernimiento. ¿Qué dicen ellos acerca de este comentario? Mashiach será más grande que Moshe, porque él al olerlos sabrá la intención de sus corazones. Mira la interpretación de ellos. Dice, Moshe no pudo comprender o entender la capacidad de ver que esos hombres en su corazón había idolatría. Pero ellos dicen que Mashiach, con olerlos, sabrá que habrá en sus corazones. ¿Ustedes creen que esta idea está muy lejos, escrituralmente hablando? Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 4. Yeshua, conociendo sus pensamientos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿Por qué pensás mal en vuestros corazones? Les voy a decir una cosa. En el contexto hebreo, cuando tú leas en la Brit Hadashah o en la Tanaj, por decirlo de esta manera, el corazón no habla de este miembro, habla del pensamiento. Entonces, lo que está hablando Mashiach, ¿por qué pensáis mal en vuestros pensamientos? Entonces, la idea que está diciendo la interpretación rabínica antigua está conectada con las palabras de Mashiach. ¿O será que los rabinos
leyeron las palabras del Mashiach y interpretaron lo que estaba pasando con Moisés? Es muy interesante porque esta idea rabínica del Midrash precede a la vida del Mashiach. ¿Qué quiere decir? 130, 150 años después de la muerte del Mesías. ¿Será que habrán escuchado o habrán leído alguna carta de alguno de los discípulos? ¿La carta de Mateo? ¿La carta de Lucas? No sé. No existían todavía. Pero tiene mucha relación. Entonces, si en el judaísmo antiguo entendían las ideas y las podían separar, pero al final unirlas, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están viendo en la literatura que hay cosas que apuntan al Mashiach. O sea, el judaísmo sabe y entiende de que hay de que la Torá, la Tanaj, porque no existía la Brit Hadashah, eran cartas que están siendo escritas. Entonces tenemos que hablar en el tiempo de Mashiach. Él entendía o ellos sabían de que todo lo que la Tanaj decía o lo que apuntaba al Mashiach estaba ahí. No había otra idea más, no podemos ir a otros lados. Las mismas palabras de Mashiach en el libro de Juan y de Lucas. Miren lo que dice. ¿Qué quiere decir esto? Que en ningún momento Yeshua dijo, vas a encontrarme a mí físicamente ahí. Usted no va a escuchar que Yeshua dijo, me vas a encontrar físicamente en Deuteronomio capítulo 1. No lo va a decir. Ahora bien, esto lo tenemos que aclarar lo mejor que podamos para poder salir de malas interpretaciones y llevar las cosas correctamente. Hebreos capítulo 1, nos vamos a enfocar Hebreos capítulo, el libro de Hebreos y con el pensamiento del ángel. Dice, en estos últimos, capítulo 1, muchas veces y de muchos modos habló ¿quién? ¿Quién habló? Hashem. Ok. En el pasado nuestros padres por medio de profetas. En otras palabras, Hashem hablaba por medio de profetas. 2. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio del Mesías, de su Hijo. Aquí tenemos un problema, porque el autor de Hebreos se le olvidó la Torá. Vamos a ver la idea. ¿Por qué se le olvida la Torá? Porque estamos tratando de investigar. Esto es un estudio investigativo. Porque el Mesías era el que hablaba con Moshe en el monte. Era el que hablaba con Moshe en el camino. Era la roca que caminaba con Israel en el desierto. Y él fue el que entregó la Torá. Ese es el pensamiento. ¿Entendieron la idea? Hebreos capítulo 1 dice que antiguamente el Eterno le hablaba al pueblo a través de los profetas. El escritor de Hebreos dice, ahora en este tiempo nos habla a través de su Mesías. Entonces aquí hay un problema. Porque si en el pensamiento está de que Mashiach estaba hablando con Moisés, el que le estaba entregando la Torá, el que era la roca que caminaba en el desierto, entonces el escritor de Hebreos se equivocó. O no se sabía la Torá, o algo está pasando, porque no tiene lógica. No hay lógica en el texto. ¿Por qué? Porque el texto está diciendo que el Padre en un tiempo habló por medio de profetas, y ahora habla a través de su Hijo. Punto claro. Entonces, vamos a aclarar el tema, vamos a cerrar comillas, como dicen. ¿Era posible que el Mesías en un estado corpóreo existiera en la época de Moisés? Ahí vayan teniendo esas preguntas, porque son preguntas que cada uno puede tener. Capítulo 1, versículo 2, vamos a dividir el capítulo 1, versículo 2. A quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo los mundos. Mire lo que dicen los rabinos. Hashem hizo el mundo por causa del Mashiach. Cuando usted va al Midrash, usted va a ver 7 cosas que se crearon antes de que se creara el mundo. Y una de esas era el Mashiach. Y la otra era el nombre del Mesías. Eso es un estilo literario que ellos sacan y aluden a la interpretación de Davar
porque nosotros también tenemos que entender la interpretación de Davar. Allá vamos a llegar ahora. Entonces, 2 puntos. El justo es la fundación del mundo. El Mashiach es la cabeza de los justos. En otras palabras, que para el rabinato era claro entender que Hashem hizo el mundo por causa del Mashiach. Ese Mashiach es llamado el justo, el Sadik. ¿Qué dijimos que era una persona Sadik? Una persona justa que se quiere apartar de su camino, dejar de hacer su voluntad para hacer la voluntad del Creador. Ahora bien, si el ángel que peleó con Jacob es Yeshua, y si Yeshua asistió como un ángel, el autor del libro sigue teniendo un problema. Porque en el pensamiento rabínico es una idea, no un davar. Vamos a comprender eso. ¿Por qué? Porque Hebreos 1:13 dice, además, ¿a cuál de los malachim, de los ángeles, le fue dicho jamás, siéntate a mi mano derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies? ¡Wow! Un momentico. Entonces aquí hay una batalla de ideas. Le quiero pedir el favor a Juan, por favor, que se me fue esta dispositiva por partes. Porque si la mando así, se nos va a perder el hilo. Y quiero que ese hilo no se nos pierda. Entonces, Hebreos 1:13 dice, además, permítame un momentico. ¿Cuál es? No, ¿a dónde es que estoy? Ah, esta es, la 11, esa. Pon el puntico ahí y animaciones creo que es. Ya. Ahorita no es. Ponlo aquí porque ahí no salen todas. Flotar, esta. Eso. Entonces, sigamos con la idea, ¿no? Hebreos 1:13 dice, además al cual los ángeles le fue dicho jamás. O sea, que a esos ángeles se les dijo, a ningún ángel se le dijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos como estrado para tus pies. Ahora, vamos a Hebreos 1, capítulo 5, versículo 5. Porque para entender el 13 tenemos que comprender el 5. Porque ¿a cuál de los ángeles Yahweh alguna vez dijo, tú eres mi hijo? Hoy me he convertido en tu padre. Y Yahweh nunca dijo a un malá, yo seré su padre y él será su hijo. Entonces el escritor de Hebreos tiene un problema. O no se sabe la Torah, o está teniendo una interpretación que no es, o nosotros somos los que estamos entendiendo mal la idea. Mire, con esto no es que nosotros estemos sacando al Mesías, absolutamente es poner un precedente bíblico correcto para que nosotros podamos adorar al Creador correctamente. Usted sabe, y esto no voy a tener temor en decirlo, que nosotros, la gran mayoría, podría decirlo, hemos salido del cristianismo. Y en el cristianismo y el catolicismo, la imagen del Mesías se convirtió en una imagen idolatrada, que llevó al punto de poner una doctrina llamada la doctrina del reemplazo. Reemplazar al Mesías por el Creador. Entonces, cuando entran a este camino, la doctrina no ha salido completamente, porque hay batallas con los pensamientos. Entonces, si yo no batallo con el pensamiento, sino que me pongo en la idea del escritor, cómo el hebreo en la antigüedad entendía la percepción padre e hijo, entonces yo ahora puedo comprender el gran sacrificio que hizo el Mesías por mí.
Al final lo vamos a ver, es un estudio un poco largo, así que les pido paciencia y que lo vayan teniendo, los que tomen nota. ¿Por qué? Porque es un tema muy importante. Ahora, miremos los problemas que estamos teniendo con la escritura si pensamos que Yeshua asistía en forma de un ángel. ¿Qué dice la literatura cabalística y los sabios de Israel? Voy a entender aquí algo que creo. Así. Yo le iba a sacar más copia a esto porque se los quería dar, pero se los voy a leer en un momentico. La literatura cabalística o mística dice lo siguiente, que el hijo de David será Metatrón encarnado. Uy, pero este señor me está hablando ahorita de Cábala y Metatrón y todo lo demás. ¿Qué es esto? Vamos a entender la idea. Metatrón es un ángel mencionado en el judaísmo rabínico y la angelología. En ocasiones es identificado como un arcángel. Se trata de un ser que a lo largo de la historia ha sido descrito con cierta dualidad y en ocasiones de manera contradictoria. Suele ser identificado como el ser más poderoso del reino celestial, estando solo por debajo de Yahweh. Metatrón guarda la sabiduría de todo lo que existe, dirige y ejecuta el plan de Dios, por ello es una guía sin igual. Es el enviado especial de la divinidad para todo lo que atañe a este mundo. Determina la unión entre el deseo y la razón, del descubrimiento de proyectar la realidad actual de los mundos, de los mundos y del mundo inferior. En otros términos, Metatrón profundiza nuestra mentalidad y sensibilidad. El poder de recibir claramente lo que existe en el mundo espiritual bajo forma de posibles creaciones. Ofrece conocimiento que revela el objetivo, el fin, los proyectos de la divinidad a través del intelecto y de los sentimientos. Su energía revela por qué las cosas son como son. Permite conocer el futuro y la visión del plano completo de la creación. Gracias a esta visión se comprende por qué es útil adoptar una determinada línea de comportamiento y parámetros a fin de las leyes cósmicas. Esto es lo que dice el Metatrón. Aquí se los doy, el que lo quiera coger, bien pueda. Usted lo puede seguir investigando. Pero no lo investigue en el sentido de ver Metatrón es Yeshua. Vamos a seguir viendo la idea. ¿Están entendiendo la idea hasta ahora? ¿Sí? Está interesante, ¿no? A mí esto me fascina. Me gusta. ¿Por qué? Porque para mí buscar la esencia del Mesías es importante. Porque si no fuera por el Mesías, yo no estuviera aquí enseñándole a ustedes. Si no fuera por la misericordia divina de que me dio, ¿sabe qué me dio? ¿Y qué le dio a cada uno de ustedes? Rúa de discernimiento, se llama. ¿Sabe por qué? Porque discernimos quién era el Hijo. Porque el que no lo discierne no lo acepta. Y el que no lo discierne correctamente dice, yo creo, pero peca. Por eso dice, purificaos vuestros cuerpos. Y lo dice él. Entonces, si la palabra dice purificaos, es porque hay algo impuro. ¿Y quién lo revela? El Mesías, el espíritu del Mesías. ¿Sabe que en el Mesías estaban los 7 rúas de Elohim? Entonces, hablar del Mesías nos lleva más allá de lo que el texto nos quiere mostrar. Por eso quería de que sacáramos ideas preconcebidas, porque iba a hablar de este Metatrón. Ahora, ¿qué quiere? Entonces, Metatrón era un ángel, entonces Yeshua era el ángel Metatrón. Eso se enseña, que Yeshua era el ángel Metatrón. Aquí tenemos otro problema con el autor de Hebreos. ¿Qué significa esto? Que así como el ángel Metatrón era el ángel de la presencia, el Mesías será el ángel de la presencia. Será el ángel de la presencia. Acordémonos de que la escritura, esto no fue escrito para nosotros. Se nos fue dado, pero no era para nosotros. ¿Por qué se nos dio? Por misericordia.
Pongámoslo en tiempo actual. Hace 100 años, una persona no podía tener la Biblia en su casa. Y creo que menos. Yo vine a conocer la Biblia en un librito azul. En Colombia le daban a uno el Nuevo Testamento, creo que era. ¿Sí? Un librito azul. Y mi abuela, que tenía una por allá del Salmo 91, que la veía solamente para limpiarla nomás, porque no veía otra cosa más. O sea, tener la Biblia hace 30 años atrás era... Es más, decían, el que lea la Biblia completa se enloquece. ¿Cierto decir? ¿Cierto decir? Entonces, por eso te digo que todo esto es... Entonces, ¿cuál es la idea del Metatrón? Dicen que era el ángel de la presencia. Pero nosotros podemos decir, el Mesías será el ángel de la presencia. ¿Por qué? Porque el texto no está hablando a este tiempo. Yo tengo que tratar, cuando estudiamos la palabra, tenemos que tratar el tiempo en el cual fue escrita y comenzar a incorporarla en mi tiempo de la mejor manera. Sin salirme del renglón, porque si me salgo del renglón, mis ideas, no las que ella me quiere expresar a mí, mis ideas personales me pueden hacer perder el camino en el cual ella me quiere mostrar a mí. Ahora, la palabra malach, ángel, es mensajeros o embajadores. En Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice, he aquí, yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí. Y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Un momentico. Y el ángel de la alianza que vosotros deseáis, he aquí que viene, dice Adonai Sebaot. ¿Cómo así? Que yo envío el malach. Me hace picar el cuello. Y enseguida vendrá a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Pregunta. Malaquías, ¿de quién está hablando? Cuando vas a Malaquías está hablando ¿de quién? ¿A quiénes esperaban? No, a Elías. Malaquías está hablando de Elías. Porque Elías fue arrebatado. Dicen los sabios que Elías, el Eterno lo volvió un ángel. A Elías y a Enoc lo volvió un ángel. Que Elías era el discípulo de los gentiles. Y Enoc de los judíos. Mire lo que dice Juan. ¿Juan en el mesón era un ángel? No. Todos los rabinos concuerdan que ese era Elías. Ahora, Mateo 11:10 dice, este es quien el Taná dice. ¿Quién está hablando? Yeshua. Yo envío mi mensajero delante de tu rostro. Él preparará tu camino delante de mí. Malaquías 3:1 lo está dando la concordancia. Sí les digo que entre todos los nacidos de mujer no se ha levantado ninguno mayor que Johanán, el que sumerge en agua. Sin embargo, el menor en el reino de Hashem es mayor que él. Desde el tiempo de Johanán, el que sumerge en agua hasta ahora, el reino de Hashem sufre violencia y los violentos están tratando de arrebatarlo. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron sobre ¿quién? Sobre Johanán. Miren lo que está pasando aquí en Mateo. Porque Malaquías está hablando de que Hashem enviará a un ángel que le prepare el camino. Por eso, en la cena de Pesaj, nosotros ya no podemos levantar, o en la cena de Shabbat, ya no podemos levantar la copa de Elías. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice Yeshua. En verdad, si están dispuestos a aceptarlo, él es Elías, cuya venida fue pronosticada. O sea que Elías ya está. Los judíos dicen que están esperando el espíritu de Elías que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Pero Yeshua ya dijo que Elías fue encarnado, abro y cierro comillas, en Juan. Sí, entonces... ¿Ah? Eso es lo que dice Mashiach. Eso es lo que dice Mashiach. Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo dice el libro de Mateo. Ahora, ¿cómo es posible que el profeta diga de parte del Eterno, he aquí yo envío el ángel que preparará el camino? Tenemos claro que Juan no era un ángel.
Malaquías 3:1, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Pregunta, ¿es el Señor o el ángel de la presencia? ¿Cuál de los dos es? ¿Es el Señor o el ángel de la presencia? Así dice, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Es al Eterno o es el ángel de la presencia? ¿A quién deseamos? ¿Al Adón o al ángel de la presencia? Ok. Entonces viene esto. ¿Cómo un ente espiritual se puede ver físicamente? Porque la idea es, Jacob peleó con un ángel. ¿Cierto así? De la pregunta, a estas preguntas que estoy planteando, ¿cómo un ente espiritual se puede ver físicamente? El Zohar dice que el principio entre el cielo y la tierra es el mismo. Así que cuando bajas tiene vestiduras... Por ahí va. Con una vestidura. ¿Sabe cuál es la vestidura del ángel? La luz. Por eso, Adán era lleno de luz. Por eso cuando Yeshua se va a la transfiguración, ¿cómo lo ve Kefa y Juan? Luz. Por eso los sabios dicen que la vestidura que perdió Adán cuando pecó fue que que el Eterno le sacó la luz. Por eso ellos dijeron, ahora podemos vernos desnudos, porque la luz dejó de estar en él, en ellos. Eso es tremendo. La vestidura de un ángel es la luz. En otras palabras, que cuando usted está llevando un mensaje como un Sheliach, si usted no está llevando la luz de su maestro, ¿qué luz está llevando? Adán se vio desnudo porque perdió su luz. ¿Por qué perdió su luz? Porque pecó. Pero a Mashiach se le cambian las vestiduras de lo natural a lo espiritual y le dice Kefa, Señor, si es necesario haremos 3 enramadas. No, tranquilo. Esto se hizo para que veas el mundo espiritual. Esto va más allá. Sigamos con esto. ¿Qué quiere decir esto? Que un ángel es la vestidura de la luz que posee, porque lo podemos ver en visiones y físicamente. Tú puedes ver un ángel en visiones y físicamente. ¿Acaso Yeshua no dijo en la parashá de Abraham, cuando le dijo, aún muchos de ustedes hospedando a hombres no se han dado cuenta que son ángeles? ¡Wow! Sigamos. Entonces, ¿qué significa una visión? Ojo abierto. Tú puedes tener visiones con el ojo abierto. Puedes tener visiones dormido, que es un nivel más profundo de la visión. En 2 de Reyes 6:16 dice, cuando viene el ungimiento de Saúl, Saúl, el rey Saúl, dice la palabra de que todo lo que hacía Saúl era porque el Rúa de Hashem estaba sobre él. O sea, que esa persona no puede hacer nada sin que el Rúa de Hashem estuviera con él. Mire, oró Eliseo y dijo, Adonai, abre sus ojos. No, perdón, estoy adelantándome porque esta es otra. Ese es otro punto. Estamos hablando del ojo abierto, ¿no? Para poner contexto de la visión. En 2 de Reyes 6:16 y 17 dice, él respondió, no temas, que hay más que nosotros con ellos. ¿Qué está pasando aquí en el contexto? Hay una batalla. Elías y los que están con Elías están temerosos porque los que vienen contra ellos son muchos. Están rodeados, como quien dice, no tenían escapatoria. ¿Qué le dice Elías? Eliseo y dijo, Adonai, abre sus ojos para que vean. Abrió Adonai los ojos del criado y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego en torno a Eliseo. ¡Ay! Esto me emociona. ¿Sabe por qué? Porque si usted le pide al Eterno que lo deje ver, lo va a dejar ver.
Si usted le pide al Eterno, muéstrame qué le dijo a Ezequiel. Ven, hijo de hombre, mira las abominaciones que están haciendo. Señor, sí, veo. ¿Qué piensas? Ven, hijo de hombre, mira más allá y mirarás todos los ídolos que tienen en las paredes. Hijo de hombre, ven y mira. Eso era una visión. Y bien fuerte. Porque antes de eso, ¿qué le dice a Ezequiel? Cocíname tortas con excremento humano. Señor, ¿pero qué? Nada inmundo ha entrado en mi vida. Ok, con excremento de animal. Eso es otro tema que no lo voy a tocar porque nos vamos por otro lado. Es interesante. Entonces sí podemos tener visiones y podemos ver los ángeles. Es más, la experiencia puede ser tan fuerte que te puede durar días esa experiencia. Lo digo porque a mí personalmente me pasó. Duré una semana con una cortada de un ángel en mi cabeza. ¿Sabe por qué? Porque cuando tuve el sueño, esos ángeles miraban a mis hijos y yo les dije, voy a poner contexto en esta historia. Yo vengo de un patrón, de una vida no muy buena, donde la iniquidad y la perversidad existía a flor de girasol, por decirlo de esta manera. Y mi temor cuando comencé a andar en este camino era que mis hijos no anduvieran en los caminos que yo anduve. ¿Qué tenía que hacer el Eterno para desarraigar y romper toda iniquidad ancestral y que podía tocar a mis hijos? Cortarme la cabeza. En el sueño veo a mi hijo y le digo al ángel, en ese momento no sabía que era un ángel, a él no le va a tocar, ¿no? No, con él no, le digo yo. Me dice, no, a ellos ya no les toca. Y cuando me dijo eso, tenía una daga brillante y me cortó aquí. Fue tan duro el cortón que yo, cuando me desperté, pensé que estaba botando sangre. Y cuando caigo sentía los metales, como cuando los metales se le está sacando filo, todo me cortaba, todo me debilitaba, me tumbaba. Y le decía yo, me cortaste, ¿por qué hiciste eso? Y me levanto y veo que, esta no era suficiente, la segunda. 2 veces me cortó. Cuando me despierto en mi llanto de ver eso, en mi oído, esos eran ángeles. Eran las 3 de la mañana y hasta las 6 de la mañana lloré como un niño, porque el ángel me dijo, mis hijos, las iniquidades de tus padres y de tus padres, de los padres, ya no los van a tocar. ¿Se puede ver? Sí se puede ver. Se puede sentir la manifestación espiritual. ¿Podemos ver ángeles? Sí los podemos ver. Porque si la escritura, le voy a dar este dato, si la escritura da testimonio natural de que existió, usted lo puede recibir. ¿Sabe por qué nosotros no lo recibimos? Porque estamos entre lo consciente y lo subconsciente. Porque caminamos en la conciencia. No queremos, porque entre la mitad hay un mar, como les expresé ahora, hay un mar donde entrar a ese nivel de la subconsciencia es muy difícil, porque cada vez que oramos vienen problemas, circunstancias y necesidades. Eso no nos deja vivir una vida en la subconsciencia espiritual para entender los mundos espirituales. Por eso Pablo decía, sí, ahora se vestirán, ahora están vestidos de corruptibles, pero se van a vestir de incorruptibles. Eleva la estatura de aquel que quiere andar en esas sendas. ¿Quién habló cara a cara con el Eterno? Moshe. ¿Y cómo sabemos eso? Porque entraba el Moed a la tienda de reunión. ¿Sabe qué pasaba cada vez que Moisés entraba a la tienda? Dice que salía un fuego y era como si hablara con llamas. ¿Cómo descendió Moshe del monte Sinaí? Con el rostro brillante. Porque cuando estás cerca de la divinidad, tienes que brillar. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás en este camino y no estás brillando, mira a quién te estás acercando. O estamos vestidos de luz, o no.
Por eso tenemos que sacar ideas preconcebidas para conocer el mensaje del Mesías, conocer el mensaje de la Taná, conocer el mensaje de los discípulos. Porque si no vamos a seguir dando vueltas con el mensaje. El mensaje no es que veamos al Mesías en todo. Sí, está, porque ellas hablan del Mesías. El mensaje es redención. El mensaje es camina como yo quiero que camines. ¿Por qué se le dio la Torá al hombre? Porque era bueno. Porque era pecador. Para corregir su camino. Para que retornara al Creador. No se le dio por bueno. Nosotros no estudiamos Torah porque somos buenos. Porque queremos ser buenos. ¿Y qué dice la palabra? Que estamos en una peregrinación. Y que en la venida del Mashiach llegaremos a la estatura del varón perfecto. Porque aquel que diga que es varón perfecto, dice la palabra, mire que no caiga. Ahora, ¿por qué se llama ángel del pacto? Porque es el mensajero que viene a anunciar el pacto y el Eterno pone su presencia en él. Eso en el hebreo se llama parsuf o parsufín. Parsufín son los entes en los cuales, agente, es en el cual se le deposita un trabajo específico. Mi hijo tiene un trabajo específico. Juan tiene un trabajo específico. Alejandra tiene un trabajo específico. Cada uno de nosotros tiene un trabajo específico, bien sea natural, bien sea espiritual. Les voy a decir esto para que se lo guarden en su corazón. Cada vez que usted habla, le habla a una persona del Eterno con un corazón sincero, usted es un parsuf delante del Creador. Porque el Eterno lo está usando a usted como esa persona para que se lleve el mensaje. ¿Sabe por qué? Porque Hashem no va a descender del cielo como luz para que el mensaje le llegue a la persona. Necesita a alguien. Necesita, exacto, un representante. ¿Qué quiere decir esto? Que esto lo hace el mensajero de Elohim, donde la presencia está depositada, pero nunca existió en forma de ángel. Yeshua no existió en forma de ángel. ¿Qué dicen los sabios de Enoch y de Elías? Ya les dije que el Eterno los convirtió en ángeles y que no es el mensajero de los gentiles y Elías el mensajero del pacto. En otras palabras, que cuando a un gentil se le aparece un ángel, ese es Enoch. Eso es lo que dicen ellos. En Hebreos 1.4, sigamos con Hebreos 1.4. Por lo tanto, él ha venido a ser superior a los malajín. Vamos, tico. Seguimos entonces con la idea. Y el nombre de Yahweh le ha dado... Y el nombre que Yahweh le ha dado es superior al de ellos. Entonces, si Yeshua es un ángel, entonces Hebreos dice que él ha venido a ser superior a los malajim. Entonces, aquí tenemos otro problema. Hebreos está lleno de problemas. Claro, porque... Sí, porque... A ver, por eso le digo que yo les he dicho a toda la congregación, miren. La palabra hay que leerla paso por paso. Y yo les he dicho a ellos, tomen notas. Todas mis preguntas están escritas de colores. ¿Por qué aquí dice esto? ¿Y por qué allá dice lo otro? Y cuando me siento con mis maestros, le digo, pero aquí dice esto. Un momentico, vamos para allá. Un momentico, vamos para acá. Eso se llama estudiar la literatura. Pero si yo cojo la literatura perdón, a hacer como una guadaña, ¿no? ¡Buf! Me voy a perder la idea. Primero que todo, la palabra no tenía números. Era una carta. Se dividió porque pues la dividieron. No voy a meterme ahorita en esa historia. Pero si yo leo la carta pausadamente y se los he explicado aquí a todos, si las comas existen es porque hay un propósito en la coma. ¿No dijo Yeshua que ni una yud él venía a abrogar? Porque la yud tiene un propósito. Cuando ves el texto hebreo y hay una yud, hay un mensaje. Entonces tiene algo que ver. Entonces aquí tenemos otro problema. Porque el Salmo capítulo 8 versículo 4 dice que es el hombre para que te preocupes por él, o el hijo del hombre que lo visites a él. Tú lo hiciste un poco inferior a los malajín y lo has coronado con gloria y honor. Wow, ¿cómo así? 6.
Le hiciste gobernar sobre la obra de tus manos y pusiste todo bajo sus pies. Es que esto es muy, muy interesante, porque el escritor de Hebreos dice que él ha venido a ser superior a los malajines. El salmista está diciendo que tú lo hiciste un poco inferior a los malajines. No se están enredando, ¿no? ¿Están entendiendo? Sí. Si no, cerramos la sala y nos sentamos a dialogar. Entonces, tú lo hiciste un poco inferior a los malajines. Él ha venido a ser superior a los malajines. Pero el versículo 4 de capítulo 8 de Salmos dice que ¿qué es el hombre para que te preocupes por él? O el hijo del hombre que lo visites a él. Tú lo hiciste un poco inferior a los ángeles. ¿A quién está diciendo el salmista? ¿Al ángel o al hombre? Al hombre. Pero él ha venido a ser superior de los malajines. Dice aquí el escritor de Hebreos. Aquí encontramos otro problema, porque dice que el Eterno hizo al hombre inferior o menor que los ángeles. Pero el escrito de Hebreos dice que él es superior. Conciliemos la idea de los versos, porque esto se trata del estudio, conciliar ideas. Por cuanto ha heredado un nombre más excelente. ¿Sabe cuál es el punto? El nombre. Esa es la conciliación de la idea entre Hebreos capítulo 1 versículo 4 y Salmos capítulo 8 versículo 2. ¿Qué es ese nombre o cuál es ese nombre? Dijeron Yeshua. ¿Sabe qué es? No, Yeshua. El Hijo. El Hijo. Ahorita les voy a explicar para que lo entendamos. ¿Qué quiere decir esto? Encontramos en la escritura que Elohim tiene hijos, los cuales se llaman Bené Elohim. Bené Elohim, en la literatura se le llama ángeles. Ahora bien, si los ángeles son llamados Bené Elohim, hijos de Dios, el escritor de Hebreos falló porque hay evidencia que hay Bené Elohim. El problema es definir bien la palabra Bené Elohim. Bené Elohim alude a algo: rango, príncipes y jueces. Bené Elohim no alude a una persona como hijo que nació de él, sino a un rango. Cuando usted va a ver, todo tiene que ver con qué. A ver, ¿quién es Hashem? El dueño de la tierra, ¿cierto? ¿Qué hace Hashem con el hombre? Se la da para que la gobierne, o sea, que pone rangos y pone príncipes y pone jueces. ¿Para qué? Para que esa tierra esté bien gobernada o esté bien encaminada a lo que el jefe supremo quiere que suceda. ¿Qué quiere decir esto? Que ninguno se llama Bené Yuhei Bajei. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. Se le dice Bené Elohim y estamos hablando a rangos, a jueces, a una posición. ¿Por qué no lo llamó Bené Yuhei Bajei? No existe. El Salmo 2.1 dice: ¿por qué se enfurecen los gentiles y las naciones imaginan cosas vanas? Los reyes de la tierra se levantaron, los soberanos se reúnen juntos contra Yuhei Bajei y su Mashiach. Ellos gritan: rompamos sus grilletes y echemos de nosotros su yugo. El que mora en el cielo se ríe con desprecio, Yahweh se burla de ellos. Después en su ira los reprende, los aterroriza en su furia. Mira lo que dice: yo mismo he ungido a mi rey en Sión, en mi monte Kadosh. ¿Qué hablamos la parasha pasada? El lugar, ¿quién era el lugar? El lugar era el Mesías. ¿Dónde se iba a depositar la escalera de Jacob? En el Mesías.
¿Por qué? Porque el Mesías es el ente en el cual Hashem necesita poner su escalera, su fundamento para mandar el mensaje. Jacob ve ángeles que suben y bajan trayendo mensajes porque eso es lo que nos revela el texto. Declarando la ordenanza de quién. ¿Qué hace el ungido? Declarando la ordenanza de Yuhei Bajei. Yuhei Bajei me dijo, tú eres mi hijo, hoy yo te he engendrado. Aquí ya cambia la cosa. Porque aquí ya no le dije, tú eres un Ben Elohim. Cuando vas al texto, no dice Elohim. Dice el tetragramatón. La Yu, la Hei, la Ba y la Hei. Lucas. ¿Cómo se puede interpretar de que él era el hijo? El ungido. Y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal como una paloma y vino una voz del cielo. ¿Tú eres qué? Mi hijo, yo te he engendrado. Eso no lo dice de Israel. A Israel le llama Bené Israel. Tú tienes un trabajo. Vas a gobernar la tierra. Vas a ser juez. Vas a hacer que mi tierra produzca los frutos a su tiempo. Voy a ponerte reyes, gobernadores, para que mis leyes se estipulen correctamente. Pero al hijo se le llamó el mi hijo amado. El salmista dice que puso el Yuhei Bajei en él. Cuando vas a Apocalipsis vas a ver que él tenía el nombre de Yuhei Bajei, pero de Yuhei Bajei, se me fue el aire, en la frente. Salmo 2.7, declarando la ordenanza de Yahweh. Yahweh me dijo, tú eres mi hijo amado, hoy yo te he engendrado. ¿No es lo mismo que está diciendo Lucas? ¿Cómo el salmista podía entender esto si el libro, la carta de Lucas no existía? Esto es muy diferente a Ben Elohim. Filipenses 2.9, entendamos la idea. Por lo cual Hashem lo elevó al lugar altísimo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre. 2.8, pídeme y te daré herencia a las naciones. O sea, que a los Ben Elohim les da para que gobierne. Pero al hijo le da las naciones como herencia. Yo lo espero, mientras tanto me tomo mi agüita. Interesante esto, porque Ezequiel dice que el príncipe no tiene herencia en la tierra. Aquí tenemos otro problema. Hoy estamos llenos de problemas. Pero tenemos que solucionar. ¿Ustedes sí? Porque la idea es solucionar el texto. Captar la idea. ¿Qué dice Ezequiel 46:18? El príncipe no tomará ninguna herencia del pueblo y por tanto echándolos culposamente de su propiedad, él dará a sus hijos una herencia de su propia propiedad para que ninguno de mi pueblo sea echado de su propiedad. ¡Wow! Allá dice que le dará una herencia, aquí dice que no le va a dar una herencia. ¿Qué quiere decir esto según Ezequiel? Que si quieres herencia, está en tus manos. Segundo, Salmos 2.11. Sirvan a Yahweh con temor, alégrense con él con temblor. Besen al Hijo, para que en ningún momento Yahweh se esfuerce se enfurezca y perezcan del camino de justicia. Cuando de repente arda su ira, bendecidos son aquellos que en él confían. Mira lo que dice David. ¿Qué fue lo que dijo David? David no está diciendo que él está hablando con el Mashiach, sino que el Mashiach vendrá de David. ¿Qué dicen los sabios de este salmo? Que Salomón pudo ser Mashiach, pero falló. Zorobabel pudo ser Mashiach, pero resbaló. ¿Por qué? ¿O qué nos enseña esto? Que hubieron muchos candidatos que pudieron ser Mashiach, ¿con qué? ¿O con cuál propósito? O más bien, ¿con qué podían ser ellos Mashiach? ¿Sabe con qué?
con algo que el Eterno nos ha dado en una mínima expresión, porque no podemos todavía de pronto soportar el poder de ella misma, que se llama la Shekinah de Yuhei. Los rabinos dicen que Mashiach tiene que traer el mundo entero a los pies del Eterno. Ellos dos no lo hicieron, trajeron contiendas. Entonces, un claro ejemplo lo encontramos en el primer libro de Samuel, que dice que todo lo que Saúl hacía era por la Shekinah, porque la Shekinah estaba sobre él. Cuando lean primera de Samuel, ustedes se van a dar cuenta. Dice el texto que todo lo que hacía Samuel era porque la presencia de Hashem estaba sobre él y falló. Entonces aquí es porque Saúl es una sombra del Mashiach. ¿Sabe por qué? Porque el espíritu no se posó para siempre en Saúl. Y en el Mashiach, Yeshua, y Mashiach, Yeshua tendrá el espíritu para siempre. Esa es la diferencia. Que en ninguno de ellos el espíritu estuvo para siempre. En Mashiach sí. Efesios, por lo cual yo, Pablo, el prisionero del Mesías por vosotros, los gentiles, si es que conocéis la misión de la gracia que Elohim me concedió en orden a vosotros, como me fue comunicado por una revelación el conocimiento del misterio, tal como brevemente acabo de exponerlos. Según esto, leyendo podéis entender mi conocimiento de qué, del misterio del Mesías. Señores, es un misterio. El Mesías es un misterio. Y que se revela si la Shekinah está en nosotros y se va a ir revelando poco a poco. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted no se mete en la profundidad del conocimiento de la Torah o Tanakh, usted va a pensar que el ángel que peleó con Jacob es el Mesías. Segundo, que la escritura habla del Mashiach, pero no directamente. Tercero, en Filipenses 3:7 dice, pero lo que era para mí ganancia, esto está Pablo diciendo, hablando del misterio, pero lo que era para mí ganancia, lo he juzgado una pérdida a causa del Mesías. Es un misterio. 8. Y más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento del Mesías Yeshua, mi Señor, por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar al Mesías. Por eso Kefa decía, esas palabras de Pablo son duras de entender. Que nos enseña esto, que el Mashiach es un misterio. Y que si yo quiero entender el misterio del Mashiach, yo no me puedo quedar con las cartas, porque yo tengo que entender el contexto histórico de la nación. Cómo el israelita esperaba, cuáles eran las cualidades del israelita al esperar a su Mesías. ¿Sabía usted que en el tiempo del Mesías había otro Mesías que también hacía milagros? Hubieron 14. ¿Ah? Hubieron 14. Hubieron 14, pero en la misma época del Mesías había uno, se me olvidó el nombre de ese Mesías que le decía, y hacía milagros. ¿Y con el poder de? ¿Sabe qué pasó? Eso es lo que no se sabe. ¿Sabe qué pasó? Que lo único que no lo llevó Mesías fue que no resucitó. Antes no era de Dios. O el otro Apolo de... Apolo, algo así se llamaba. ¿Sí? Entonces, es un misterio. Ahora, ¿qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? ¿Qué es un misterio? Un misterio es Sot. ¿Qué quiere decir esto? Que para usted navegar el Sot, usted tiene que sentarse a los pies de aquellos que conocen el libro. Es así de sencillo. Si yo quiero conocer las profundidades, yo no puedo estudiar solo. Todos necesitamos un maestro. Nuestros maestros son ellos. Yeshua lo dijo. Aprendan de lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque lógicamente aquí hay un trabajo de moralidad. Pero educativamente yo puedo aprender. Cerrar mis ojos, cerrar las puertas a conocer la literatura rabínica antigua es cerrar al conocimiento del contexto en el cual el Mesías caminaba. Hechos 2:22, hombres de Israel, escuchen esto, estamos hablando del Sod, del misterio.
Hombres de Israel, escuchen esto. Yeshua de Nazaret fue un hombre que por sus poderosas obras, milagros y señales que Hashem hizo por medio de él, en presencia de ustedes, ha sido demostrado que ha venido de Yahweh. Ustedes mismos saben esto. Aquí hay una connotación aún mucho mayor porque la palabra varón y hombre es ish. ¿Cierto que sí? Vamos a ver qué quiere decir esto. Que los varones son llamados mortales. Enosh. Mortales es Enosh. Cuando usted va a ver el libro de Daniel, le quiero decir esto, por si no lo sabía, o si lo sabía, qué bueno. El libro de Daniel está escrito originalmente en la escritura aramea. Y cuando dice, yo seguí mirando las visiones de la noche cuando vi, viniendo con las nubes del cielo a alguien como el Ben Adán, él se acercó al anciano de días y fue llevado ante su presencia. Estos textos de Daniel originalmente están escritos en arameo, lo cual indica que cuando dice hijo de hombre, está diciendo Ber Enash o Bar Enash, hijo de mortales. Un momentico, yo creo que nos vamos a tener que volver un poquito al slide pasado para que entendamos esto. ¿O lo comprendieron? ¿Sí? Ok, seguimos entonces. Mire lo que dice Juan 3:12. Si ustedes no me creen cuando les cuento de las cosas del mundo, ¿cómo me creerán de las cosas del cielo? Nadie ha subido al cielo, solo el que ha descendido del cielo, el Ben Adán. Bueno, entonces aquí me pueden decir, mire, ¿sí ve que él descendió del cielo? Lo que baja él desde ¿Sí? la existencia. Vamos a ver qué dice el Midrash. 7 cosas idea el Eterno. ¿Por qué la palabra ideó y no creó? A ver, Barat Elohim no significa directamente la palabra creó. La palabra creó viene de la palabra barat, lo cual tiene en hebreo una connotación bien diferente al español. Barat es algo que surge de la nada. Por eso ustedes van a ver que Barat Elohim, o sea, había una nada. ¿Qué quiere decir esto? Que si surge de la nada, significa que es eterno. ¿Cierto decir? Por eso nadie sabe cuál es el principio y cuál es el fin del universo. Es eterno. ¿Cuándo el tiempo comienza a ser contado? Cuando los elementos del tiempo son creados. Por eso tú vas a ver en el libro de Apocalipsis que dice de que ya no habrá día, ya no habrá noche. ¿Por qué? Porque la luz, Yahweh, alumbrará todo. O sea que la percepción del tiempo volverá a irse. Lo mismo que pasa en el primer Adán. No había tiempo. Perdón. Esto ya lo... ok. 7 cosas. ¿Qué dice el Midrash? Que 7 cosas ideó el Eterno antes de crear el mundo. Antes de traer existencia a la creación. Una de esas cosas dice que Él la ideó. Fue una idea que es la manera más correcta, por decirlo de esta manera, de entender la palabra bará. Barat, que es creó, pero la palabra crear, o más bien la idea, es como algo que nace del pensamiento. ¿Sí? El nombre del Mashiach, ¿usted cree que era el nombre de Yeshua? No era el nombre de Yeshua, porque si era el nombre de Yeshua, entonces le ponen un tiempo. Claro, lo ponen un tiempo. Entonces ya los rabinos dirían, encontramos a nuestro ungido. Ahí está en Bereshit, el nombre del ungido, Yeshua. ¿Ustedes no han escuchado las canciones judías cuando hablan que envía la salvación Yeshua? Porque como no lo entienden. Si ellos están esperando una salvación que se llama Yeshua y el Mesías se reveló como Yeshua, ¿por qué no lo aceptan? Porque no hay ideas que se están juntando. Entonces no era el nombre de Yeshua, porque si hubiera estado el nombre de Yeshua, entonces está creado y hay un tiempo, un principio y un fin. Porque el nombre del Mashiach alude ¿a qué? Al alma. Usted cuando va al judaísmo, usted va a ver que todos los hijos tienen el nombre
de un patriarca. ¿Por qué? Porque el nombre hace referencia a la condición espiritual de lo que va a ser el muchacho o la niña. Barrabás también se llamaba Yeshua. Barrabás también se llamaba Yeshua, claro. ¿Qué quiere decir esto? Que el alma del Mashiach preexistió a la creación. El alma. No Yeshua como ángel, porque todos preexistimos a la creación. ¿Por qué? ¿No dice él que él dio soplo? ¿Por qué preexistió el alma? Porque es el alma del perfecto Sadik. Por eso al Mashiach se le llama el perfecto Sadik. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando se dice perfecto Sadik, hace que la persona se llame varón, Ish. Ahora bien, la palabra varón es un rango alto en la jerarquía divina. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que la palabra Ish tiene como referencia a ángel. No que signifique que el humano es un ángel, sino que aquel que es considerado Ish es un hombre en el cual no hay maldad. ¡Wow! Hechos capítulo 22. Varones israelitas, oí estas palabras, Yeshua Nazareno, varón aprobado por Elohim. Entre vosotros en maravillas y prodigios y señales que Dios hizo por él, en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Si es un ángel, ¿por qué lo probó? ¿O por qué fue aprobado? Bueno, los ángeles tienen que ser aprobados, podrán decir, bueno, no sé. Hechos 2, 23. Este hombre fue arrestado de acuerdo con el plan predeterminado y conocido de antemano por Hashem, y por medio de sus acciones de personas que no se sujetaron a la Torá. Ustedes le clavaron a la estaca y le mataron. ¿Quién está hablando aquí? Pedro. Pero Yahweh le ha resucitado y lo ha librado de los sufrimientos de la muerte. Era imposible que la muerte mantuviera su garra sobre él. Mira lo que dice. Porque David dice esto en cuanto a él: siempre vi a Yahweh ante mí, porque está a mi mano derecha, para que yo no sea estremecido. Ahorita vamos a entender esto. Por esta razón mi corazón está contento y mi lengua se regocija. Y ahora también mi cuerpo vivirá una esperanza cierta. Porque no me abandonarás en el Seol, no permitirás que el Akadosh vea corrupción. Me hiciste conocer las sendas de vida y me llenarás de alegría con tu presencia. ¿Sabe qué está diciendo aquí David? Perdón, David no. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? Está trayendo una revelación del salmista. ¿Qué dice el verso 25? Porque David dice esto en cuanto a él: siempre vi a Yahweh ante mí, porque está a mi mano derecha, para que yo no sea advertido, estremecido. ¿Qué dicen los sabios de este salmo? Que los sadiquín no pueden caer porque el Eterno está a su diestra aguantándolos. Wow. Entonces, ¿qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que está viendo David? David no es que él está hablando cara a cara con el Mesías. Él está viendo lo que Hashem está haciendo con su vida. El deseo. A David se le llamó Melech David. ¿Y a dónde está David? Está muerto. Hay una tumba donde están sus huesos. Muchas personas piensan que David le estaba hablando a Yeshua. David está hablando que él confía que el Eterno no lo va a dejar en el Seol. Eso es lo que está diciendo ahí. ¿Qué está haciendo Kefa aquí? Está usando un texto profético para expresar las ideas del hijo de David. Sí, no creo que tenga tiempo. Si ustedes leen de aquí, Hechos hasta el capítulo 37, van a poder ver más la idea, pero quiero adelantarme más para ir ya cerrando. No, cerrando no, todavía me falta un poco más, pero para que no nos alarguemos. Ahora bien, Hechos 26, 32, 36 dice: por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Hashem le ha dado tanto a... Mira qué interesante esto, porque mi nota, qué interesante esto, porque él es un varón que ha sido aprobado, ¿cierto? Probado.
Aquí en Hechos dice, por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa sin duda alguna que Yahweh le ha hecho tanto a Adón como Mashiach a este Yeshua, a quien ustedes ejecutaron en la estaca. ¿Por qué lo puso así? Mashiach y Adón. Porque fue probado con un propósito. ¿Cuál era el propósito? De que si él no pasaba la prueba, ni usted ni yo podíamos tener redención. Y no iba a ser llamado Mashiach. Y nosotros estuviéramos ahora destituidos de la gloria divina. Estuviéramos con Astarot y todos esos demonios que estaban en la antigüedad. Por eso le dice, yo pondré a todos bajo tus pies, autoridades, ángeles, potestades, principados, gobiernos, todo se lo puso debajo de los pies de Mashiach. ¿Por qué? Porque lo probó. Déjeme decirle algo. Que si nosotros captamos la idea del Mesías, nosotros, cuando vayamos a pecar, vamos a pensarla 3 veces más antes de caer en un pecado. Porque lo que hizo el Mesías no es cosa de cogerla por mano. Mas, sin embargo, como hombre que era, digo, de mí, digan lo que quieran. Pero de la Shekinah, ni siquiera se atrevan. ¿Por qué lo dijo? Porque él sabía que el Padre iba a dar con vara de hierro a aquel que se metiera con su presencia. Por eso, cuando usted anda en este camino y quiere andar en santidad y alguien se mete con usted y se burla de su camino, no se mete con usted, se mete con el Creador. Vea, y soy testigo fiel que aquellos que se han burlado de este camino, después de 8 años, hoy la gran mayoría de sus vidas están desoladas. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Eterno pone chispa divina en nosotros es para llevar luz. Y cuando viene el usurpador, el que viene a querer burlarse de lo que el Eterno está haciendo en ti, trayendo la redención correcta a través del Mesías y la luz correcta, esa misma luz va a quemar. ¿Qué pasó con los hijos de Aarón? ¿No levantaron un fuego extraño y el mismo fuego de Hashem los consumió? Es lo mismo. Usted, vamos a decir en términos cabalísticos o místicos, usted es la Merkabá. ¿Sabe qué es la Merkabá? La carroza de Hashem. Y todo aquel que se mete con la carroza donde Hashem ha puesto su luz, no se mete con usted, se mete con él. Por eso él dice, mía es la venganza, yo pagaré. Ahora bien, entendiendo de cómo Kefa trata de exponer la idea del Mashiach, miremos otra evidencia más. Veamos el contexto de la Besorá de Mateo 27, donde Yeshua está siendo acusado, maltratado, escupido, burlado e insultado. Mateo 27, 45 dice, ahora, contexto, el Mesías ya lo cogieron. Está al frente de Poncio Pilatos y toda la gente lo está acusando. Le dicen, si eres el Hijo de Dios, defiéndete y todo lo demás, ¿no? Insultado, escupido, maltratado, todo lo que está pasando. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la tierra estaba cubierta con oscuridad. ¿Por qué? Vamos a entender. Alrededor de las 3, Yeshua lanzó un grito con fuerza, Elí, Elí, lema shebatani, mi Elohim, ¿por qué me has abandonado? Vas a entender por qué estaba oscuro en tinieblas. ¿Qué quiere decir esto? Que si el Malach es la presencia y la presencia del Eterno es vida, ¿cómo puede morir si la presencia está con él? ¿Entendieron? ¿Sí? Segundo, ¿qué nos enseña esto? Que la presencia, la Shekinah, tiene que abandonar el tabernáculo para que el tabernáculo sea destruido. En otras palabras, que la luz estaba yendo, por eso la luz, dice el texto, de que estaba oscuro. Esto quiere decir que mientras la presencia está en el tabernáculo, nada puede ser destruido. Si tú tienes la presencia de Adonai, nadie va a poder tocar tu vida.
Van a venir tribulaciones, sí, pero no te derrumbarán. Sobre las aguas no te hundirás, y si por el fuego no te quemarás. Esto nos enseña que apenas la presencia del Eterno se iba, el Eterno destruye el templo. ¿Qué pasó? 70 años después se destruyó el templo, la presencia no podía estar ahí. ¿Por qué? Porque no había un ente en el cual él podía depositar su luz para que esa luz irradiara todo lo que estaba ahí. Hombre, y peleamos con la experiencia del Mesías. Creemos de que el Mesías sí es todo, pero tenemos que captar la idea de lo que verdaderamente representa el Mesías. No pelear en ideas de que aquí está el burro, ahí también está el Mesías, la luna, las estrellas, ahí está el Mesías, míralo, míralo. No, eso es de niños, Pablo lo dijo. Yo quiero hablarles como a gente adulta, como a grandes, pero veo que todavía tengo que darle leche. ¿Qué le dice? Comenzaron en el Rúa y terminan en la carne. ¿A quién fue que le dijo? A los Gálatas. ¿Por qué? Porque los Gálatas entendieron que cuando Pablo le trajo la besorada del Mesías, el mensaje de redención lo entendieron. Comenzó a venir luz. Pero cuando comenzaron a transgiversar el mensaje, volvieron a la carne. Hoy en día hay muchos así. Que el Eterno nos ha hablado. Y hemos caminado en el Rúa. Y muchos han terminado en la carne. ¿Saben por qué? Porque buscan el mensaje incorrecto. Porque quieren ir a la contienda de la palabra y no a lo que la palabra puede hacer en la vida del ser humano. Cuando hablamos del Mesías, mire, yo les voy a decir, toda la noche estuve despierto estudiando esto. Y cada vez que me metía más gracia le daba al Eterno por esto. Porque si el Mesías no me hubiera redimido, mi vida estuviera muerta. Y la gente pelea si eso no es. Esto nos enseña que apenas la presencia del Eterno se iba, el Eterno destruye el templo. ¿Cómo así que el Eterno destruye el templo? Si porque ¿quién colgó al Mashiach? No fue el hombre, fue Hashem. Para que usted y yo podamos ser perdonados. ¿Usted sabía eso? Que no fue el hombre, no fue Poncio Pilatos. No fue Pilatos, no fueron los judíos, fue Hashem quien lo puso ahí. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo teníamos redención. ¿Sabe por qué? Porque teníamos pecados que en ningún lugar en la Torá tenía expiación, había expiación. No había. Si había idolatría, por la idolatría morías. Yeshua no iba a morir por un pecado en el cual la Torá dice que tú tienes perdón. La mentira. Por eso le dijo a Abraham que él mismo pondría un cordero. Eso se lo dijo a Abraham. Tranquilo, yo pondré un cordero. No. Cuando Abraham fue a poner la estaca, le dijo, ¡para, Abraham! Y el cordero lloró. Lo puso. Cuando tú estás en pecado y el Eterno te dice, ¡para! Aquí está el cordero. No te mates. No vayas al precipicio. Juan 3.1. Había un hombre entre los perushim llamado Nicodemo. Mira lo que dice. Que era un príncipe de los judíos. Maestro. Este hombre vino a Yeshua de noche y le dijo, Rabí, sabemos que es de Elohim que has venido como maestro. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si Elohim no está con él. ¿Qué dicen los sabios de Israel sobre Yeshua? ¿Dónde está? En la Torá, con el vino, en su mensaje, porque se supone que nos enseña la profundidad de la Torá. Por eso ellos no creen en el Mesías. Un momentico, les tengo una respuesta a la palabra del que dice, ¿dónde está? Porque el judío espera al Mesías para que le enseñe la Torá. ¿Usted ha visto Apocalipsis cuando el ángel dice,
que buscó a alguien para abrir los sellos No encontró a nadie. y no encontró a ninguno. Solo había uno. ¿Sabe qué dicen los sabios acerca de ese tema? De que cuando venga el Mashiach, esos sellos se abrirán para revelar los misterios más profundos de la Torah. ¡Wow! Por eso dice, no halló ninguno. ¿Por qué no halló ninguno? Porque todos estaban en pecado. ¿A quién se lo mandó? 7 quejilabs a la dispersión. ¿Por qué la dispersión? Porque la dispersión representa alejamiento de Hashem. Alguien que está apartado. Y al más débil le dijo, sí, tú has prevalecido. Al más débil, a la más pequeña, a la más repudiada, a la que nadie mira. Baruch Hashem. Estamos en un lugar que no buscamos los ojos de los hombres, sino la presencia de Dios para que cambie nuestra vida. ¿Cuál es la respuesta de Yeshua a esta pregunta? Fue Yeshua quien respondió, los que necesitan médico no son los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, porque el justo está a salvo. El enfermo necesita salvación, sino que más bien a llamar a los pecadores para que se vuelvan de sus pecados a Hashem. Por eso no vino a sanar justos. Yo no vine por los justos, vine por el enfermo, por el que no tiene posición en la casa de mi Padre. Porque Yeshua dice esto, porque el justo no necesita redención. Ahora bien, ¿qué quiere decir justo? Que como el justo tiene hambre de la Torah, del Eterno espera al Mashiach para que les enseñe los tesoros de la Torah. Por eso están esperando que venga el Mashiach, para que los sellos sean abiertos y les enseñe las profundidades. No vean el texto de Apocalipsis como algo catastrófico, porque eso se llama revelación. Eso no es que van a caer y va a venir una estrella del cielo y va a haber, no, eso es revelación. Vaya a Ezequiel y va a haber la misma secuencia que habla Ezequiel y que habla el libro de Apocalipsis. Un sabio antiguo dijo sobre Yeshua, mira lo que dice. Este sabio que les voy a decir, me olvidó el nombre, era muy cercano a uno de los sabios que yo más leo, Ranjal, Moshe Haim Luzzatto. Moshe Haim Luzzatto era un judío maestro, muy místico, pero muy centrado en la Torah. Pero amigo de Moshe Haim Luzzatto, al principio no conocía al Mashiach. No sabía nada, lo apartaban. Este hombre dijo, no se equivoquen, en esos mensajes simples hay mucha Torah y misterios, pero tienen que aprender a leerlos. Esto nos enseña que si se conocen los conceptos, entendemos las ideas. ¿Sabe qué? Ese rabino al final, antes de su muerte, aceptó al Mesías. Y cuando le estaba, dice la historia, que cuando le estaba enseñando a Ranjal murió a los 30 y algo de años, no alcanzó a tener redención a través del Mesías. No se equivoquen que en esos mensajes simples hay mucha Torah y misterios, pero tienen que aprender a leerlos. ¡Wow! Ahora bien, ¿existen mensajeros humanos y mensajeros espirituales? Sí, señor. Quiere decir que cuando Yeshua dijo que las palabras que él hablaba eran dadas por el Padre, era un mensajero humano. ¿Cuál es el problema de la interpretación bíblica? Que cuando sacamos a los judíos de la forma, comenzamos a especular. Ese es el problema. Porque este libro es escrito a judíos. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Vamos a ver qué dice Rambán acerca de esto. 3 están envueltos en la concepción del humano. Papá, semilla. Madre, vientre. Hashem queda el alma. No está diciendo otra cosa de que para que haya una concepción
tiene que estar el Eterno involucrado? Vamos otra vez, entendamos Miqueas. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Aquí, ¿quién está? A ver, aquí está Belén y Efrata. ¿Y quién es el que va a hacer sacar el gobernante de Israel? Hashem. Por eso los judíos dicen, los rabíes, Rambán dice, entendiendo este concepto, que 3 individuos tienen que estar involucrados. Papá, que es la semilla, la mamá, que es el vientre, y Hashem, quien es el que da el alma. No, exacto, no, Padre, Hijo, Espíritu Santo, sí, gracias. No, pero eso me atrancó, un momentico, perdón. ¿Sabe cómo se llama esto? Esto se llama alma perfecta, hijo. Hijo único, perfecto. Nadie puede ser tan perfecto como él. ¿Sabe qué? Esto lo dice Rambam. Y cuando yo veo este mensaje de Rambam, digo, ¿cómo no se le reveló al Mesías? Porque Rambam viene mucho después de Mesías. Ahora entonces, ¿qué somos nosotros? Porque si el Hijo es perfecto, único en su clase, ¿qué somos nosotros? Hay una esperanza. ¿Ok? Beinonín, intermedios. Exacto. Como los ángeles que bajaban del cielo a traer mensajes. Usted es un Beinonín que necesita llegar a la estatura del varón perfecto. La palabra Beinonín, cuando la buscas en el hebreo, tiene como relación a algo que asciende paso a paso. Primera de Corintios, vamos a entenderlo. Este material que se corrompe tiene que ser revestido de incorrupción. Esto que es mortal tiene que ser revestido de inmortalidad. Cuando lo que se corrompe se vista de incorrupción y lo que es mortal se vista de inmortalidad, entonces, mira lo que dice, entonces este pasaje del Tanaj será cumplido. La muerte será tragada en la victoria. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿El Tanaj tenía la idea? Porque cuando llegues a la estatura, la muerte no va a poder tener gobierno sobre ti. Mientras tanto, peleas con ella. El aguijón de la muerte es el pecado. Peleas con ella, la Yeser Hará. Y el pecado deriva su poder, y el pecado deriva su poder de la Torah. O sea, que aquel que no está meditando en las palabras de Hashem, en la Taná. Cuando hablo Taná, estoy hablando de todo el texto, ¿ok? Para que no pongamos divisiones, brigadas, Shanna. Cuando hablo de Taná, estoy hablando de que si no estás meditando en ella de día y de noche, pues el aguijón te puede coger, te puede pulsar. ¿Qué le dijo a Pablo? Bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque imagínese Pablo, si antes sin conocer al Mashiach era engrandado, ahora conociendo al Mashiach y con su conocimiento, ¿qué iba a hacer? Una persona que tiene conocimiento y no lo maneja bien, menosprecia a los demás, se cree más. Por eso le dijo, bástate de mi gracia, porque en tu debilidad mi poder se glorifica. Juan, primera de Juan. Queridos amigos, ahora somos los hijos de Hashem. ¿Y todavía no se nos ha hecho claro lo que seremos? Esto sí sabemos. Cuando Él aparezca seremos como Él. Le veremos tal como es. Mira lo que dice el 3. Y todo aquel que tiene su esperanza puesta en Él continúa purificándose a sí mismo, puesto que Yahweh es puro. Si tienes que purificarte es porque hay una impureza. Sencillo. Y si el texto está diciendo que te tienes que purificar, manteniéndote purificándote, es porque Juan entendía de que el ser humano tenía una batalla interna en su carne, en su naturalidad, que lo podía llevar al pecado. Unos pueden decir, pero Él murió por mí y clavó todas las impurezas en el madero.
Ok. Si esta fuera la respuesta, yo le pregunto, ¿quieres ver a Yeshua en la Torah? Vamos a poner una idea. ¿Qué dijo Moshe cuando Israel pecó con el becerro de oro? Éxodo 32:32. Ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Pero si no lo haces, te suplico, bórrame de tu libro que tú has escrito. ¡Wow! Palabras de Moshe. ¿Sabes qué es eso? Le está diciendo, mátame. Borrar del libro significa morir, porque si no estás escrito en el libro de la vida, estás muerto. ¿Qué le dijo Yeshua a los discípulos cuando vinieron? No se regocijen de todo, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué hizo Yeshua? Se puso por ti y lo hizo por mí. Lo mismo que hizo Moshe, lo hizo. ¿Sabes cuál es la diferencia aquí? No hay ninguna diferencia. Porque cuando vamos al texto de Éxodo, capítulo 32, versículo 32, antes del 32, dice que él ahí no los mataría, pero que morirían en el desierto. Ahí no los mató. Ahí no murieron por el pecado, pero murieron en el desierto. ¿Sabe por qué? Porque el desierto es sinónimo de que tengas la oportunidad de cambiar. Y si tú en el desierto que estás no cambias, morirás ahí. En otras palabras, lo que necesitábamos, los que necesitábamos la expiación del Mashiach, éramos nosotros. ¿Sabe por qué éramos nosotros? Porque nosotros éramos idólatras. Había idolatría. Por eso les dije al principio, mucho cuidado con la idolatría al Mesías. Porque el Mesías nunca pidió que lo adoraran a él, que adoraran al Padre. ¿Sabe por qué? Porque teníamos iniquidad e idolatría y la idolatría no tenía perdón de pecados. Por eso murió Mashiach. Por eso cuando yo veo el contexto del perdón de pecados, y por eso yo digo muchas veces que la evangelización fue muy mal dirigida. No es que esté mal, sino muy mal dirigida, porque el simple hecho de una confesión decir, el Señor perdona, pide perdón por tus pecados y confiesa el nombre, entonces serás salvo. Para mí esa evangelización es una evangelización muy débil. Porque cuando tú le vas a enseñar a alguien la Besorá, el evangelio, es para que lo lleves al principio, para que esa persona no vuelva a caer en sus propios pecados. Pero si tú le dices una sola confesión, yo creo en Jesús, que Él me perdonará de mis pecados y seré salvo y ya. Entonces tengo carta libre de seguir haciendo con mi vida lo que era. No, así no es. No es así. Porque no hay retorno. ¿Quieres ser salvo? Tienes que retornar a la esencia, a la luz. Al primer Adán. La salvación requiere... La respuesta de la salvación, ¿sabe qué es? Luz. ¿Qué hizo Mashiach? Muere por ti, muere por mí para que no peques más. Esto se llama Capará Jabonok. Capará Jabonok es expiación de iniquidad. La iniquidad es un pecado de muerte, rebelión voluntaria. Ejemplo, el rey David. ¿Qué dicen los sabios acerca de la rebelión voluntaria? Esto me puso a temblar por un momento, porque dice que alguien tiene que morir. Seas tú o tu hijo. Cuando una persona peca con rebelión voluntaria, alguien tiene que morir. O eres tú o son tus hijos. ¿Qué pasó con David? El primer hijo de la primera iniquidad murió. ¿Y cómo siguieron sus hijos? ¿Qué tenía que hacer Mashiach? Mashiach dijo, no, porque si este pueblo sigue en tremenda iniquidad, son borrados. Mire, ¿cuál es la promesa que se le da a Abraham, Isaac y Jacob? Que sean como las estrellas, como la arena. ¿Qué le dice Hashem a Moshe? Yo los borraré a todos y haré un pueblo nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que si una persona está en rebelión, el Eterno tiene poder, o tiene poder, no a ver si tenía en pasado, tiene poder de erradicar a todos para que algo nuevo empiece. ¿Sabe qué? ¿Qué dice Mashiach sobre la higuera? No, sobre la higuera no. Sobre el trigo y la cizaña.
Le dice, no, un momentico, esperemos un año, ¿sí? Para que ellas crezcan y las puedas diferenciar. Pero a otra le dice, no, esperemos a un año, si no da fruto, échala al fuego. Pero Yeshua es amor. Él es la gracia abundante de la soberanía eterna. Pero dice que te está dando un año para que cambies. Si no cambias, te echa al fuego. Por eso, si entendemos el sacrificio de Mashiach, no pecamos más. En Juan 3:16, y con esto termino, porque Yahweh amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable Hijo, para que todos los que en Él confíen puedan tener vida eterna, en lugar de ser completamente destruidos. Juan 3:16. Entonces, cerremos la idea, o más bien, juntemos las ideas. Se lo digo que yo me quedé corto con este estudio porque todavía no hablamos no hablamos del ángel. A mí no vimos la pelea. ¿Qué significaba la pelea? Mire, yo solamente espero que la idea mía de enseñarles esto era verdaderamente, para mí esto fue vida. Esto fue algo que nació, que me llenó de regocijo, me llenó de fuerza, de fortaleza, de esperanza. Y yo quería enseñarles esta parashat de esta manera para que no caigamos nuevamente. Ya está en ustedes, yo ya entregué demasiadas evidencias, la enseñanza está ahí. Si quieren los textos se los puedo dar para que los sigan estudiando. Pero hay demasiada evidencia. Y la intención, no vuelvo y repito, no es contender, ni que usted contienda conmigo y que vayan a decir, no, allá son judaizantes y dicen cosas que no son. Acérquese al texto con temor, lea detalladamente, pero pídale al Eterno que lo haga entender en el Rúa cómo los antiguos veían esos textos. Y cuando usted comience a ver esos textos de esa manera, cuando los pone en práctica en este tiempo, va a ver la riqueza que hay. Y a cada uno de nosotros la idea es que entendiéramos dos cosas. Que sí, hay una pelea. Y siempre hay una pelea. Como dijimos, los sabios dicen de que Jacob peleó con el espíritu de Esab, ¿cierto? Y una interpretación dice que peleó con él mismo, con lo que había en su corazón. ¿Sí? Peleó con él mismo, porque el texto dice que él estaba dormido. Y interesante que ahí dice, en el capítulo después dice quién fue el que le cambia el nombre. Entonces, la intención es que cuando peleamos, sin tratar de poner planes externos a una pelea sincera. No digo planes, acuérdense que Jacob, ¿qué hace? Hace un plan para encontrarse con Esaú. Pero cuando yo no pongo planes, sino que voy directamente a la fuente, a mi padre, y le digo, ¿sabes qué? Yo soy esto, y reconozco mi pecado, reconozco mi iniquidad, reconozco que he puesto en nada la muerte de mi Mesías. La pelea va a ser menos. La pelea no va a ser tan fuerte. ¿Por qué a David se le perdonó la iniquidad? Porque reconoció y no lo volvió a hacer. ¿Ustedes creen que cuando David se llenó de silicio, de cenizas, era por algo? Porque simplemente estaba siguiendo algo, porque ahí hay una idea. La ceniza representa muerte. Lo más bajo, donde la presencia no podía estar. Porque esas cenizas, si no lo sabía, era de un animal muerto. Lo que le estaba demostrando a Hashem, que esa era la condición de David delante de él. Por eso dice que después de 3 días, él se levantó y el Eterno lo recibió. Samuel le dijo, tranquilo, el muchacho morirá,
pero tú vivirás. ¡Wow! Que esta sea la oportunidad de nosotros de recapacitar, de entender, de que estamos en tiempos difíciles, de que estamos en tiempos sumamente críticos y que solamente la fe, la emuná en nuestro eterno, en nuestro creador, nos va a mantener a nosotros firmes en este caminar. No batallemos, no contendemos con la palabra, estudie, medite, investigue, porque en ellas hay vida. Quien les habla, el pastor, el Roed de la Keilah en su presencia. Para mí fue un gusto haberles enseñado este día. Espero en el Eterno haya traído una chispita de luz y que en usted esté, en sus manos esté el deseo de poder seguir investigando y seguir escudriñando las palabras que el Eterno nos dio a través de su Torá, a través de los profetas y a través de los discípulos. Espero en el Creador que los bendiga en este día de Shabbat, que el Eterno guarde sus vidas, que haga resplandecer sus rostros sobre ustedes y les dé shalom. Shalom.